Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Claro sobre Biblia, Mente y Familia. Este es nuestro super equipo. Esmeralda López, Edgar Jones y Fernando de la Cruz. Y esto es Hablemos Claro. Nací en el cuerpo equivocado. Siempre me he sentido una mujer. La Escritura dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios 6:9. posiblemente has escuchado estas afirmaciones al ver alguna película, alguna serie, en alguna publicación de redes sociales. Pensaste, bueno, el mundo está como loco, pero seguiste con tu vida porque, bueno, eso es algo que dijo alguien. Pero ¿cómo responderías si estas palabras salieran de la boca de tu hijo? A nadie le gusta pensar en escenarios como estos, pero tenemos que hacerlo. Hoy abordaremos el tema ¿qué significa ser mujer? Una respuesta breve a la ideología de género en honor al Día Internacional de la Mujer. Así que enviamos un caluroso saludo, un caluroso abrazo a todas las mujeres. Queremos destacar que en este mundo lleno de ideas contrarias a lo que Dios ha revelado, debemos estar preparados para responder con la verdad en amor, y eso pretendemos este día en Hablemos Claro. La idea de que para ser mujer lo único que necesitamos es sentirnos mujer está siendo hoy en día avalada incluso por academias prestigiosas como los prestigiosos académicos de los que hicieron el diccionario de Cambridge, que debajo de la definición de la palabra mujer, que es un ser humano adulto, femenino, ellos pusieron que también mujer puede ser una persona, un adulto, que vive y se identifica como mujer, aunque su sexo biológico no coincida. Básicamente, una mujer es quien se sienta mujer, aunque no coincida con su anatomía biológica. Miren, para la Universidad de Cambridge y para muchas otras organizaciones alrededor del mundo, la autoridad para definir el término mujer ahora no es las características propias de la mujer, sino que es una experiencia subjetiva. O sea, si yo digo que me siento mujer, entonces yo soy una mujer porque yo lo digo. Okay. Se cambia en el diccionario, pastor, y al cambiarse en el diccionario ahora el concepto cambia o la realidad cambia porque se cambió en el diccionario. No, realmente no, pero sí se pretende eso. O sea, la idea de muchas instituciones hoy, de los diccionarios como el de Cambridge que mencionamos, es tratar de plantear la idea de que, bueno, cualquiera que diga que se siente mujer, sea lo que sea que eso signifique, pues entonces ya es una mujer. Lo peor de todo esto, señores, es que las redes sociales se han encargado de esparcir todo esto. Ustedes pueden entrar en cualquier red social y se va a encontrar con alguien diciendo que se siente ser mujer. No, mira, el otro día yo me encontré, de hecho, con un personaje, una mujer transgénero. Okay. Con un artículo hablando precisamente de eso y atacando el hecho de que la discriminan, que la misoginia, que no sé qué, y planteando precisamente en las redes sociales que ser del sexo opuesto es algo que yo decido, no es algo que yo nací así, sino que es una elección. Exactamente, entonces posiblemente en tu comunidad hay personas que estén luchando con estos sentimientos de que se sienten que están en el cuerpo equivocado, y para muchos lo más fácil sería escondernos debajo de la cama y no tratar ese tema, y simplemente a veces pensamos que por no hablarlo va a desaparecer el problema, pero no es así. O podemos pretender que no está pasando. Miren, hay un filósofo estadounidense llamado Thomas Nagel, que en el año 1974 publicó un artículo que lo tituló ¿Cómo es ser un murciélago? En ese famoso texto él aborda distintos asuntos sobre la relación entre la mente y el cuerpo. Nagel argumenta que para un ser humano es imposible saber cómo se siente ser un murciélago, porque él dice, bueno, la mayoría podría imaginarse comiendo insectos, que es lo que hacen los murciélagos, durmiendo con la cabeza para abajo o teniendo la visión limitada, pero él explica que yo puedo imaginar todo eso y yo puedo decir, bueno, yo me imagino cómo sería comportarse como un murciélago, pero él dice, no, el problema no es que yo me imagine, yo quiero saber qué es para un murciélago ser un murciélago. O sea, yo puedo imaginarme que me comporto como tal, pero no es lo mismo imaginarme que soy un murciélago que experimentar la realidad de un murciélago. ¿Por qué? Porque esa idea está fuera de mi mente.
y siempre lo estará por una razón simple. Yo no soy un murciélago. Exactamente. Claro. Además, hay componentes físicos que el murciélago tiene. Usted no tiene alas. Exacto. Usted no mira de noche de la forma como el murciélago tiene la capacidad de observar. De manera que usted puede tratar de entrarse en la vida del murciélago, pero usted nunca va a llegar a ser un murciélago. Usted puede entender el comportamiento del murciélago, pero usted nunca será un murciélago de manera real. Eso es imposible. Eso es imposible. Pongamos otro ejemplo, señores. El ejemplo de la anosmia. La anosmia es una enfermedad o una condición donde las personas no pueden percibir los olores. Ok. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que le vamos a describir cómo se siente oler un limón. Usted le puede describir el olor, él se lo puede imaginar, puede intentar hacerlo, pero por más fecunda que sea su imaginación, por mejor que usted le explique, él nunca va a sentir realmente qué es oler un limón. Esa condición de la anosmia es congénita, o sea, la persona nace Exacto. con esa condición, por lo cual va a ser imposible que por más que le expliquemos, él no va a saber qué se siente oler. Exactamente. Puede acercarse tal vez usted con la explicación y él pueda entender cómo funciona el olfato, pero no es la realidad en sí misma. O sea, la idea puntual es que tú no puedes saber qué se siente ser lo que tú no eres. Exactamente. O sea, esa es la idea puntual. Yo puedo decir, bueno, me voy a poner en el zapato del otro. Okay. Me voy a imaginar a lo que llamamos empatía. Pero, aunque usted se parezca mucho al otro, se le hace un poquito más fácil, pero al final es imposible saber cómo es ser otro. Tú decías, Esmeralda, conversábamos fuera de escena, tú decías que de repente yo puedo pretender ser lo que no soy o pretender parecerme al otro, imaginarme cómo es el otro, pero es que yo no puedo porque no lo soy. Tú decías, bueno, si yo digo, bueno, es que yo nací siendo hombre pero me siento mujer, tú dices, bueno, eso es imposible porque es que la combinación que se dio del esperma y el óvulo es única. Y si fuera otro esperma y otro óvulo, entonces sería otro ser, otra persona, definitivamente. Yo siempre creo que soy rico, pero eso no es una realidad. Eso es solamente una creencia de que tú eres. Exacto. Lo que tú crees no es lo que realmente tú eres. Exacto. Por eso es que una persona con anosmia no tiene idea cómo es ser alguien que puede oler. Y tampoco, señores, un hombre nunca va a saber lo que se siente ser una mujer. Eso es imposible. Ya hemos hablado de dos ejemplos, pero ahora yo quiero que usted me diga qué hay de la disforia de género. O sea, es un trastorno donde la persona siente que tiene los sentimientos del otro sexo. ¿Qué pasa con eso? Sí, ciertamente la disforia de género es una condición psicológica en la que un individuo experimenta angustia, de hecho, experimenta malestar por el hecho de su identidad sexual. O sea, el sentido interno de ser hombre o mujer está trastornado y él siente o ella siente que no corresponde con su sexo biológico. Es decir, un hombre que tiene disforia de género podría estar seguro de que en su mente lo que él piensa, lo que él siente, lo que él percibe, lo que él imagina corresponde a una mujer, pero no a un varón. Pastor, eso no es un problema mental entonces. Sí, es un problema mental. Si yo coincido la realidad creyendo que, por ejemplo, que yo tengo 4 brazos, teniendo yo 2 brazos, significa que hay algo que me está trabajando mal aquí. Claro, eso es como dije, es una condición psicológica, por eso se llama disforia de género. O sea, yo soy varón, pero en mi mente yo tengo la idea de que lo que yo percibo, lo que yo imagino realmente corresponde a una mujer y no a un varón. Lo que estamos diciendo, Edgar, es que esa fuerte convicción, el individuo siente que él es miembro de otro sexo, porque el criterio no es que el individuo en efecto siente o reacciona como el otro. Es que él cree que es así, porque los sentimientos y reacciones típicos de una mujer generalmente son generalizaciones, o sea, no son definiciones. Todo ser humano siente y todo ser humano reacciona dentro de su propio sexo. Por supuesto, hay pensamientos, hay acciones que son más comunes en los miembros del sexo femenino, pero eso no significa que esas reacciones son lo que hacen a una mujer ser mujer. ¿Tú sabes de eso, Esmeralda? Puede ser que un hombre o una mujer, porque también pasa con las mujeres, diga, bueno, yo siempre me he sentido fuera de lugar, porque a mí, en el caso de las mujeres, me gustan mucho los deportes rudos. O en el caso del hombre puede decir, a mí me gusta mucho la decoración. Pero aunque tú tengas esos sentimientos y tengas esas preferencias, eso no quiere decir que tú seas una mujer. Porque ser una mujer es mucho más que querer decorar o que ser delicada o que tener cierta forma. O que ser muy sensible. O que sea muy sensible. Va más allá. O sea, se es mujer con cada célula de mi cuerpo.
dice que yo soy una mujer, o sea, Incluso, va más allá incluso de mis órganos sexuales. Conocemos todos a aquella chica que le gusta jugar específicamente con un grupo de varones, le gusta jugar fútbol, le gusta sudar mucho. Eso no significa que ella es menos mujer porque le gusten ese tipo de deporte. Significa simplemente que le gusta ese tipo de Hay deporte. chicas que son hasta boxeadoras, que pelean y se ponen guantes, eso no quiere decir. Y hay que por mujeres eso- que no son tan arrebatadas con los sentimientos. Sabemos Exacto. que las mujeres normalmente lloran por cualquier tipo de cosa y todos lo hablan en el sentido de que no se guardan expresiones emocionales, se expresan en cualquier momento. Pero hay mujeres que no, hay mujeres que son fuertes, que así como un hombre emocionalmente fuerte, ellas también tienen esa capacidad. Hasta aquí hemos hablado claro sobre que no son los sentimientos lo que definen si tú eres hombre o si eres mujer. Hemos dejado claro también que es importante que podamos entender que cuando tú tienes una condición, como hablamos de congénita, no necesariamente por eso tú vas a lograr lo que no puedes. Si no puedes, no puedes. Esmeralda, desde esa óptica, ¿qué es una mujer? Me voy a poner un poco técnica en este momento. Miren, al momento de la concepción, y los editores me van a ayudar en esa parte, a ponerme en pantalla una imagen de un embrión de 5 días de nacido. La ciencia ha avanzado mucho y ya ese embrión de 5 días de nacido es un embrión de 5 días. Deformado. Deformado, en estadio de blastocisto se llama. A ese embrión ya la ciencia permite que se le pueda hacer algo llamado, que se llama biopsia. Se le toma un trocito, Una muestra. y una muestra se toma y ahí se puede identificar cuál es el sexo de esa vida potencial. Wow. Es decir, desde el momento de la concepción, donde se une tanto el óvulo como el espermatozoide, ustedes saben, las mujeres somos XX, los hombres son XY. Los hombres son los que aportan, lo que determinan el sexo, podríamos decir, pues nosotras siempre aportamos una X. Entonces, el espermatozoide, un espermatozoide, si viene un espermatozoide X, ¿será qué? Así es. De sexo femenino. Si un espermatozoide Y es del sexo masculino. Entonces, ser mujer, en este sentido, no es lo que yo siento, ni como yo me siento, incluso ni lo que yo parezco, porque hay también mujeres que pueden tener cierta característica yo he visto mujeres masculina. que pueden tener barba, esmeralda, y tú dices, oh, ¿y qué le pasó? Exactamente, hay mujeres con cierta característica masculina. Ya lo que yo soy viene determinado desde la concepción. No es lo que yo siento, sino lo que yo soy ya. Ok, o sea que biológicamente hablando, podríamos decir que una mujer es un humano adulto, femenino, que tiene un organismo cuyo sistema reproductor está organizado para que cuando madure pueda producir óvulos. Punto, así, ¿verdad? La ideología de género busca arrancar ese término. O sea, la idea de esa corriente ideológica es arrancar el término mujer de su base biológica y definirlo de manera circular, de manera subjetiva y decir, bueno, mujer es todo el que siente que es mujer, pero como tú misma estableciste ya y como queremos dejar bien claro acá, la mujer, biológicamente hablando, es un ser adulto, número uno, ¿verdad? Que en su madurez puede producir óvulos. Ok. Entonces, estas definiciones que estamos viendo ahora, pastor, nos dejan a nosotras las mujeres de una manera como, nos dejan como en la ambigüedad, porque entonces ahora tú tienes que estar definiendo qué es una mujer, si puedo hacer otras cosas, qué es lo que debo sentir, o sea, lamentablemente en esto es que nos está dejando. O sea que tú estás diciendo que la ideología de género está complicando el asunto. Es lo que está complicando. Porque ahora tú tienes que calcular primero si lo que tú estás haciendo lo hace una mujer o no. Si te gusta jugar deporte, tú dices, pero espérate, tengo que pensar bien. Porque si yo juego deporte no soy mujer ahora. Ya, te vuelve hombre. Y si yo hago tal cosa no soy mujer. Y encima de eso, tú tienes que evaluar constantemente tus sentimientos ahora. ¿Y será que esto que yo siento es de una mujer? No, y realmente... ¿O será que esto que yo siento es de un hombre? Entonces se complica la cosa, se complica. Yo creo que el hecho de ser hombre o mujer tiene muchas implicaciones físicas, biológicas, emocionales, pero lo más importante que deberíamos tener en cuenta, Pastor y Esmeralda, es usar todo lo que tenemos para la gloria de Dios, reconociendo quiénes somos, reconociendo desde el punto central desde donde venimos, como decía Esmeralda. ¿De dónde venimos, Pastor? Venimos desde una concepción que desde la misma concepción nos indica quiénes somos. Así es. O sea, no vamos. No es que posiblemente yo me voy a poner a inventar o que hoy amanecí con la idea de que yo soy otra cosa, sino que específicamente me apropio de lo que realmente yo soy, hecho por mi creador, y entonces desde ahí glorifico el nombre de Dios. Allá vamos, a la cosmovisión bíblica. Pero antes quiero dejar claro, ser mujer es mucho más que el cuerpo. O sea, el hecho de que en la madurez saludable dé óvulo, pero tampoco es menos de ahí. O
sea, hay más componentes, pero básicamente es eso. Así que la Biblia, por otro lado, afirma la definición biológica y objetiva del concepto de mujer. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 expone de manera clara cuando dice: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y les dijo, los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Noten aquí algo interesante. Dios forma al hombre, hace un hombre y hace una mujer, hace a Adán y a Eva. O sea, nunca Dios pensó en hacer a Adán y Esteban, sino Adán y Eva. E inmediatamente Dios los llama a llenar la tierra. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, y ahí establece una relación entre sexualidad y reproducción. O sea, dos elementos que van de la mano, la sexualidad y la reproducción. Ahora, ajá, sí, muy bien. Pero entonces usted me está diciendo, pastor, que una mujer que no puede tener hijos, o una mujer que no ha podido llegar al matrimonio, es menos mujer por no tener esas dos condiciones. Claro que no, de ninguna manera, porque acuérdate, Esmeralda, Edgar y quienes nos miran, que una mujer, aunque no pueda tener hijos por una condición obviamente física, por una situación de salud, o porque se esterilizó, O decidió no hacerlo, o decidió no casarse, sigue siendo un ser humano que tiene un sistema organizado para producir óvulos. O sea, aunque tú no te cases, pero tienes el sistema. Además, el hecho de que el sexo sea una categoría cuyo objetivo principal es la reproducción, no quiere decir que ese es el único objetivo. O sea, Dios creó la sexualidad con otros objetivos, además de la reproducción, pero es parte de la base biológica que define lo que hace a la mujer, sea que pueda o no tener hijos. El hecho de que Dios la creó con esas condiciones biológicas la constituye una mujer. O sea, que aunque no esté funcionando, aunque haya un problema de salud, usted sigue siendo mujer. Así es. O sea, no se es menos mujer por tener o no tener hijos, por estar casada o no tener, por estar casada o no estar casada. Tú decías, Edgar, algo muy importante hace rato, y es que Dios nos creó con muchísimas implicaciones biológicas, físicas, psicológicas, espirituales, más allá de tener hijos. Dios desea usar esas características biológicas para glorificar su nombre. Amén. Ya sea en el contexto de la soltería o ya sea en el contexto de las familias sin hijos. Así que eso es así. De hecho, pastor, en la Biblia, es un tema que he estado estudiando. En la Biblia vemos varias mujeres a las que Dios le hizo llamados especiales. Así es. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, cuando Dios llama a María para que traiga al mundo a Jesús encarnado, la llama en su condición de mujer. Y el Señor utiliza sus características propias de ser mujer. Así es. O sea, no la saca de ahí, no le dice: María, yo quiero que tú vayas a una guerra. No. A cada uno de nosotros el Señor nos usa con nuestras características propias, con el rol que Él nos ha dado. Hay varios ejemplos en la Biblia. El papel que desempeñó María dependió de las condiciones que ella tenía como mujer y no fue de algo que ella creía que podía tener. No. Así es. O que se inventó. Exactamente. Ahora, hay un tema que fuera del ámbito de la ideología de género es muy importante, es el tema del valor de la mujer. Okay. Hoy precisamente que el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer, y vaya otra vez nuestra felicitación de parte del equipo de Hablemos Claro para todas las damas que nos están viendo en este programa, que de paso les invito a que se suscriban, ¿verdad? Que nos den like, que le den a la campanita allí y puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Pero hay algo muy importante, y es el tema del valor de la mujer en la Biblia. Ay, sí. Porque muchos han dicho: no, la Biblia es un libro misógino, es un libro que humilla a la mujer, que apoya el maltrato. Entonces vamos a desmitificar eso en este momento dentro de este tema, y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Realmente Dios maldijo a la mujer fue despreciada, maltratada por el hombre? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Originalmente a quien Dios maldijo fue a la serpiente. Si usted va al relato bíblico en el libro de Génesis, capítulo 3, se da cuenta que Dios nunca maldijo al ser humano como tal. Maldijo a la serpiente. Original en ese momento, que podemos encontrar esos textos de apoyo en Apocalipsis 12:9 y en Génesis 3:14. Cuando Dios dice que Adán dominaría a su esposa, no está hablando de una sentencia, de que tú vas a dominar, sino le estaba diciendo a Eva las consecuencias que había traído eso que había pasado, ese pecado, o sea, las consecuencias que para ella
iba a traer, lo que iba a implicar. O sea, no era una sentencia, sino era como una profecía, podríamos estar diciendo, que Dios le dijo a Sí, ella, así "Mira, es, así te es. va a pasar esto". Que realmente es una profecía. O sea, lo que tú estás diciendo es que el maltrato de la mujer es consecuencia del pecado. Exactamente. Del pecado que hereda la humanidad y no es una maldición divina. De hecho, la Biblia no promueve en ninguna parte la idea de que la mujer debe ser sometida para pagar por el pecado original. Porque hay gente que dice, no, porque el pecado fue la mujer que lo cometió. Ella fue que tentó a Adán. Entonces como que quisieran colocarla como la mala de la película y dar la idea de que Dios creó a la mujer inferior al hombre. Exactamente. Incluso, pastor, cuando usted analiza las películas antiguas, usted notará lo siguiente. Las películas antiguas tienen a la mujer simplemente como un objeto sexual. ¿Para qué? Para tener hijos, y no importaba si la mujer se sentía satisfecha, si la mujer tenía placer mientras hacían la actividad sexual. Lo que importaba era que estábamos teniendo relaciones sexuales y ya. Y yo tuve una satisfacción como hombre y punto. Pero esa no es la idea que la Biblia plantea. Los que plantean la idea del pecado original tenían ese concepto y utilizaban a la mujer simplemente como un recipiente. Aquí terminé y vete de ahí. O sea, que lo que usted está diciendo es que la idea del maltrato no es una idea divina, es una idea humana. Imposible. O sea, es el hombre que se ha inventado ese asunto, es el hombre que ha creído crear las condiciones para maltratar a la mujer. Y cuando digo el hombre, no me refiero solo al sexo masculino. Oye, Porque voy a decir algo muy puntual, que lamentablemente quienes forman a los machistas son las mujeres. O sea, quienes crían a los golpeadores, quienes crían a los abusadores, quienes les enseñan a los hombres a maltratar, muchas veces son esas madres Son las mismas irresponsables que vienen de un círculo de abuso, que fueron abusadas, fueron maltratadas. y los hombres no lloran. Repiten el mismo asunto y crían hijos con esa condición. Hermanos, cuando Dios procedió a crear al hombre, lo creó a su imagen. Pero el texto dice en Génesis 1:27, varón y hembra los creó. O sea, ambos. Hay una diferencia. Y que ambos fueron creados con la capacidad de reflejar la imagen de Dios. Y aunque el hombre pueda tener una constitución física diferente, el hombre es más fuerte, el hombre es protector, el hombre más musculoso, y la mujer emocionalmente es diferente al hombre, tal como ya dijimos, es más sensible. Pero el Creador a ambos les encargó la comisión y les otorgó los mismos derechos. Según Génesis capítulo 1, versos 28 al 31, cuando él le dice, llenen la tierra, multiplíquense, sojúzguenla, le dio la orden no a Adán, se la dio también a Eva, se la dio a los dos. Sí, esa era una pregunta, que si la mujer fue creada inferior al hombre, de ninguna manera. Cuando nosotros analizamos todo el contexto de la Biblia ya general, saliendo un poco de Génesis, nosotros nos damos cuenta que la mujer, Dios reconocía su papel y su fortaleza física. Por ejemplo, cuando había una batalla, ¿quiénes eran que salían al frente de las batallas? ¿Era la mujer porque tenía más fuerza física o el hombre? ¿Quién era? Cuando había un asunto religioso que era una carga, porque no se, ¿cómo le explico? Las personas ven el asunto religioso como un privilegio, pero era un privilegio, una responsabilidad, pero también era una carga, porque usted tenía que cargar con todas las situaciones emocionales del pueblo. Así es. Y la mujer tenía que lidiar con todas esas situaciones emocionales. Adivina quién era que estaba al frente de los servicios religiosos. ¿Quién? El hombre. El hombre. Entonces Dios, reconociendo la identidad y la fortaleza de la mujer, le encargó ciertas cosas que correspondían a esa fortaleza que ella tenía, y al hombre le permitió desarrollarse en los aspectos del santuario, en la guerra. ¿Por qué? Porque eso correspondía con las habilidades y fortalezas que el hombre tenía. Así es. De hecho, se ha tirado mucho por el suelo el rol de la mujer, y lo hemos hecho. Yo entiendo que las mujeres hemos contribuido mucho a eso, porque estamos viendo actualmente cómo se dice que la mujer que no decide salir fuera a trabajar, que no tiene éxito profesional, es una mujer menos exitosa, es una mujer que está fracasada, pero Dios no la ve así. O sea, desde el punto de vista divino, el papel de la mujer es tan trascendental. O sea, imagínate tú el tener que criar hijos, los presidentes, los líderes religiosos. Hay un famoso pensador que dijo que las manos que mecen la cuna mueven al mundo. Así es. Si viéramos eso desde la perspectiva que lo ve Dios, le diéramos la verdadera importancia que tiene. Y ahí ha radicado el problema, en que se ha visto como menos importante cuando realmente no lo es. Pero pastor, hay un asunto. Eva fue creada después de Adán. Incluso nace de una de sus costillas. Parecería la segunda. Es como la ayudante, como la segunda, como la que fue creada para que Adán no estuviera solo. No, realmente no. La expresión hebrea en Génesis 2:18, cuando dice voy a hacerle una ayuda idónea,
algunos lo traducen, voy a hacerle una ayudante. Exacto. Un ayudante para que lo complemente, pero realmente esa palabra hebrea se puede traducir como ayuda idónea para él, o también se puede traducir ayuda similar a él. Para ilustrarlo, Edgar, te pregunto, ¿quién es más importante en un quirófano? ¿El cirujano o el anestesiólogo? Los dos. Los dos, claro que sí, porque si bien es cierto que el cirujano es el que opera, no podría hacerlo sin ayuda del anestesiólogo. Algo parecido pasa, Esmeralda, entre el caso del hombre y la mujer. Dios los creó para que colaboraran estrechamente, no para que compitiesen entre sí. Y el gran detalle del movimiento feminista, que supuestamente pretende liberar a la mujer, ha creado una especie de competencia y ha enviado a la mujer, sal de la casa, abandona el hogar, abandona tu rol de ser la educadora, como tú decías, la formadora de los hijos, la estabilizadora del hogar, para ser un hombre, para meterte a los negocios, para ser empresaria. Y transforma a la mujer en un segundo hombre. Pero decía Edgar, no quieren ser plomeras, no quieren cargar blog, no quieren cargar cemento. Como que la idea de ser mujer específicamente empoderada aplica para cargo de responsabilidad donde yo gane mucho cuarto, pero no aplica para alguien que recoge basura en la calle, no aplica para alguien que aunque hay mujeres que lo hacen, sí, no son menos. Sí, pero la idea del empoderamiento va dirigida específicamente a puestos de grande responsabilidad. O sea, al asunto de la competencia. Exactamente, que hacen y dirigen los hombres, pero hay actividades que son inferiores, que hacen que el hombre también sea hombre y haga esas actividades, pegarlo, la electricidad, a esa no, ese tipo de actividades no, solamente las que me hacen ejecutiva y empresaria. Mujer que nos ves, mujer que nos escuchas, Dios te hizo para ser una colaboradora estrecha de tu hombre, no compitas con él. Tú no tienes que ser un hombre, Dios te hizo una hermosa mujer, un complemento ideal que complementa todo lo que al hombre le falta, pero que es complementada con todo lo que te falta a ti por las características que Dios puso en el hombre. Dios valora a la mujer y la Biblia lo prueba y lo vamos a probar. Miren, Dios previó, como ya tú decías, que por el pecado iba a venir una situación de desigualdad, de maltrato y que iba a cambiar el trato del hombre. De hecho cambió, porque Adán estaba muy bien con Eva, ¿verdad? Hasta que Dios le preguntó, Adán, ¿comiste de fruto? No fui yo, fue ella. Fue ella. O sea, ahí comenzó de una vez a cambiar el asunto. La culpabilidad comenzó a caer en otro. Pero noten, Dios tomó medidas para proteger a la mujer. Hay un libro que se lo recomiendo, se llama La Biblia en Género Femenino, de Laura Aynar. Ella habla, por ejemplo, acerca de la ley de Moisés, que se implantó en el siglo XVI antes de nuestra era. Y ella dice, la mayoría de las veces que se menciona a la mujer en el pacto de la ley mosaica es para defender a la mujer. Por ejemplo, la ley de Dios manda honrar al padre y a la madre. Además exige la ley en Éxodo 21-22 que se cuidara a las mujeres embarazadas, que tuvieran cuidado con ellas. Y hoy, incluso en nuestros días, estos mandatos bíblicos contrastan con la falta de derechos que hay. Las mujeres sufren en muchas partes del mundo, pero eso no es todo. La ley de Dios también suministró a Israel beneficios físicos, beneficios morales, beneficios espirituales, no solo para el hombre, pero también para la mujer por igual. Si lo ponen en práctica, lo que la Biblia dice es que serían benditos por encima de todas las naciones. Sí, a mí me llama mucho la atención la parte de la ley en el pueblo de Israel. Por ejemplo, en esos tiempos, cualquier hombre que sintiera celos de su mujer, que sospechara de que le había sido infiel, la cultura general era que solamente por sospecha. Sin embargo, sí, solamente por sospecha. Sin embargo, en la ley, aquí hubiera mucho lío en esto. Sí. Dios pone una figura de que había un protocolo para seguir, para confirmar si era cierto o no era cierto. O sea, se estaba protegiendo la dignidad de la mujer, que muchas veces por un rumor de una vecina, o alguien que no le cae bien. Que no le caía bien, podía decir, no, ya te fue infiel y ya por eso. Pero en la ley de Dios se protege esa parte. Otro de los derechos que la ley menciona es el derecho a la libertad individual. ¿Qué significa eso? Que aunque el hombre era la cabeza de la casa, era el que mandaba, por así decirlo en buen dominicano, la mujer, en plena confianza de su esposo, podía desempeñar las mismas funciones que él hacía, que no eran limitantes para ella. Comprar un terreno, inspeccionar una viña, poner un negocio a nombre de él, todo con plena y libertad de confianza de su esposo. O sea que las mujeres eran individuos con derechos propios y no eran apéndices del hombre. Proverbios capítulo 31:11
versículos 16 al 19 hablan de eso, de esa mujer virtuosa que compra el terreno, esa mujer virtuosa que hila, que teje, que planta Incluso una viña, que hace que negocios. se monta en un barco, dice, y va de un lado a otro para traerle el pan temprano. O sea, la Biblia no apoya la idea de que una persona anule la individualidad del otro. No está dentro de los planes de Dios que una persona se implante sobre la idea de que yo debo hacer lo que tú tienes que hacer, porque simplemente yo lo tengo que hacer. No, Dios da plena libertad a cada individuo para que se desarrolle emocionalmente, empresarialmente, porque aquí vemos que la mujer estaba trabajando de manera individual, pero con el consentimiento de su esposo, y ninguna de las responsabilidades del hogar eran descuidadas. O sea, una vez más, no como una competencia, sino como aliados. Como un acuerdo para fortalecer el matrimonio. De hecho, en la parte espiritual, la mujer también podía cultivar su relación con Dios. Ustedes recuerdan a Ana. Cuando Ana va a orar a Dios, ella no se dirige a nadie más, ella ora directamente a Dios pidiendo un hijo. Otro caso es el de la señora, la viuda de Sunén, que iba los sábados a consultar al profeta Eliseo. Eso está en Segunda de Reyes 4, 22 al 25. Débora, Hulda, que era profetisa, o sea, eran representantes de Dios. Hasta sacerdotes y hombres prominentes iban a buscar consejo donde Hulda. Exacto. Y donde Débora. También aparece esta mujer, la que se murió porque daba tela a los pobres. ¿Cómo se llaman? Que Dorcas. hoy la están celebrando. Dorcas, sí, claro, claro que sí. Otro de los derechos que vemos que la mujer tenía estipulados en la ley de Dios era el derecho a la educación. Como bien usted mencionaba, pastor, había mujeres que eran profetizas, que compraban tierra. Una mujer sin educación no podría hacer nada de eso. Así o sea, es. en la ley de Dios se estipulaba que la mujer podía tener educación. Y vemos que en nuestra sociedad, ¿cuánto tiempo duramos para llegar a que la mujer pudiese ir a la escuela? Duramos mucho tiempo. Y ya estaba establecido en la Biblia. Y ya en la Biblia estaba establecido. Así es. Esmeralda, una de las cosas que sucede con relación a los derechos entre lo que Dios quiere y lo que existe en la sociedad puede traer confusión. Por ejemplo, Dios puede querer esto para el pueblo, pero la sociedad que rodeaba al pueblo podía ser una sociedad totalmente diferente. Entonces, cuando la gente ve la Biblia, ven lo que la Biblia registra que era la sociedad y no lo que Dios mandaba para el pueblo. ¿Me explico? O sea, Dios dice: para las mujeres quiero que aprendan, que se preparen, que se llenen de conocimiento, pero la sociedad puede ser machista. La Biblia relata la idea, mas no apoya la idea. El tema es que la sociedad ideal era Israel. O sea, Dios crea una sociedad ideal, tal como señaló Esmeralda, donde la mujer del antiguo Israel tenía educación. O sea, no carecía de educación. Como tú mismo decías, podía tener negocio propio. Y además de esto, también tenían derecho al respeto. Yo mencioné el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pero Salomón dijo en Proverbios capítulo 1, versículo 8: escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre. O sea, la ley de Dios regulaba con detalle el trato con personas del sexo opuesto y manifestaba gran respeto por las mujeres. Podemos encontrar múltiples citas: Deuteronomio capítulo 22, 25 y 26, Levítico 18, 6 y 9, donde se les recordaba incluso a los hombres que debían tener en cuenta los límites físicos y biológicos de su esposa. O sea, debían respetar a su esposa. Y cuando, por ejemplo, tenía la menstruación, el hombre tenía que apartarse. Y cuando estaba embarazada, que daba luz. En fin, Dios había establecido límites físicos y biológicos para proteger el derecho, el respeto que la mujer se merece. Exactamente, pastor. O sea, pastor, en esa parte de cuando la mujer tenía la menstruación, muchas veces vemos esa parte en la ley mosaica, que tenía que abstenerse de ir al templo por un cierto tiempo. Lo vemos de manera negativa. O sea, lo vemos como que se nos estaba se nos estaba excluyendo por algo. Pero ahora lo que usted me está diciendo, que ese no era el caso, sino que te estábamos dando un espacio para que tú pasaras tu periodo. Para que tú pasaras tu periodo sin que tuvieras que ir a la iglesia. O sea, si tú dabas a luz, para que te recuperaras por más tiempo sin tener que ir a la iglesia. Óyeme. Te voy a hacer una pregunta, Esmeralda. ¿Has aprendido algo? Cuando tú tienes el periodo, hay veces que tú lo que quieres estar durmiendo. No hay veces. Cuando se tiene bueno, me voy a poner técnica otra vez. Cuando estamos en la fase menstrual, el organismo, al tener una baja de estrógenos, de estrógenos. Al tener una baja de estrógenos, hay una baja en el ánimo general. Y lo que tú quieres es dormir. ¿Qué ánimo del templo tú ibas a tener? Lo que tú quieres es dormir, estar acostada, comer algo, que te añoñen. O sea, siempre eso el ánimo. Y a veces hay mujeres que experimentan un periodo con mucho dolor. También pasa esa parte. Imagínense, emociones bruscas. y eso es ahora, imagínense en ese tiempo.
un pueblo que iba en el desierto caminando, Que estaba en un proceso de peregrinación y con unas condiciones inhóspitas prácticamente, imagínense en ese tiempo. Hay un derecho más que la Biblia menciona, Edgar, el derecho a la protección. ¿Qué dice la Biblia sobre eso, el derecho a la protección de la mujer? Dios se encargaba de manera especial de proteger y de que las mujeres, cuando los maridos morían en batalla, no se quedaran desprotegidas. De esa manera, las viudas eran tratadas de una manera como con cuidado. Había una porción de alimento, una porción de dinero que se destinaba específicamente para el cuidado de las viudas. Por eso en la Biblia siempre se hace referencia a que no se olviden de las viudas, no se olviden de las viudas, porque era constante. Los maridos morían en la batalla y esas mujeres se quedaban solas. Por eso la Biblia vuelve, no se olviden de las viudas, porque Dios la tenía en cuenta. Por eso es que Dios se describe a sí mismo en la Biblia como padre de huérfanos y juez de viudas. Y está el caso de esta viuda que había perdido a su esposo, que le iban a vender con sus hijos. Y Dios fue tan delicado que hizo un milagro para que no faltara el aceite. Multiplicó y ella todo. pudiera vivir con sus hijos y vivir con dignidad. Hay un ejemplo también, el caso de las hijas de Zelofejad. Es un nombrecito medio extraño. Medio extraño. Explique eso porque posiblemente algunas personas no hayan escuchado. Es un término, la o sea, es un nombre. Zelofejad tenía solamente hija, como yo, que no tuvo varón. Nada más tenía hija. Y cuando murió, la ley estipulaba que los hijos heredaban. Pero ellas fueron con su caso a Moisés, pero espérate, él murió y solamente hay hija, no hay descendiente varón. Entonces sus 5 hijas, eran 5, solicitaron que se le diera su herencia en la tierra prometida, y Jehová le concedió más de lo que ellas pidieron, porque le dijo a Moisés, deberás darle la posesión de una herencia en medio de los hijos de su padre, y tienes que hacer que la herencia de su padre pase a ellas, porque el otro problema era que si se casaban le pasaba al esposo. Al esposo, pero Dios dijo, no, en el caso de esta muchacha, hay que cuidarla. Tú tienes que darle eso, pero que si cualquier cosa pase, le quede entre las hermanas el asunto, para protegerla, hermano. A partir de ese momento, las mujeres en Israel pudieron recibir una herencia de sus padres y dejársela a sus hijos, no al marido. Wow. A mí me llama mucho la atención esta parte, porque vemos que Dios era cercano a su pueblo, Así tan es. cercano que cuando uno de sus hijos, sea hombre o mujer, reclamaba por algo, por un derecho que entendía, Dios decía, es cierto, en esa historia Dios dice, sí, es cierto, ellas tienen razón, tienen Así que es. darle el derecho. Contrario a lo que vemos en la sociedad de hoy. En la sociedad de hoy todo es una lucha de poder y tú tienes que luchar en un juzgado y durar muchísimos años. Sin embargo, vemos como en la ley de Dios, Dios tenía, en el pueblo de Dios tenía esa cercanía. Ese cuidado. Ese cuidado. Ese cuidado. Y ese cuidado con la mujer. Así que mujer que nos escuchas hoy, que el mundo celebra tu día, Dios cuida de ti. Amén. Amén. Dios se preocupa de ti, Dios es delicado contigo. Si eres Amén. viuda, Él dice, yo soy el que defiendo a la viuda. Si eres huérfana, dice, yo soy el padre de la huérfana. Si tienes cualquier situación, puedes acudir a Él y Dios te responderá, porque tal como hemos visto hoy en la palabra de Dios, la Biblia no tiene la menor intención de discriminar a la mujer en forma alguna. Cualquier idea que usted escuche por ahí, que alguien diga, cualquier religioso, es una idea de él. Es una mala interpretación de lo que la Biblia dice, porque de hecho, en el ministerio de Jesús se exaltó a la mujer. Amén. Jesús Inclusive, se exaltó y tomó en cuenta a las mujeres en su ministerio. inclusive las últimas en desaparecer del escenario de la muerte de Jesús, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Quienes estaban La primera siguiendo que lo vio y fue una- quienes La primera que lo vio cuando sostenían resucitó, gran sí. parte del ministerio de Jesús a nivel aquí Económico. ¿Quién era? Eran Las mujeres. Eran las mujeres. Señores, estamos llegando al final de este capítulo que es muy interesante y queremos agradecer a todas las mujeres que nos siguen, también a los hombres, ¿verdad? Porque Dios nos hizo iguales. Así que le invito una vez más a que nos siga a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y aquí en YouTube, y que se suscriba a nuestro capítulo. Cerramos con algunos consejos basados en la verdad, algunas ideas finales que queremos dejar. Edgar, ¿cuál sería tu idea final este día? Bien, la idea es que los proponentes de la ideología de género abrazan la idea de que todos debemos despersonalizarnos o abrazar algo que no somos. Pero la Biblia nos enseña que es totalmente erróneo ese pensamiento. No somos lo que nos sentimos, somos lo que Dios nos ha creado para que seamos. Simple y llanamente. Me gusta eso. Miren, es bueno también que recordemos en esta parte que los sentimientos van y vienen. Y de hecho pueden ser malinterpretados constantemente, como un varón que diga, yo me siento mejor como mujer, cuando en realidad lo que tiene es incomodidad con su cuerpo. Mucha gente que se siente incómodo, mujeres que se sienten incómodas con el cuerpo que tienen,
y entonces dicen, ay, es que yo nací, realmente yo soy un varón, o hombres que se sienten incómodos con su cuerpo y dicen que sienten que son mujeres cuando en realidad tienen una inconformidad con su cuerpo. Si sientes inconformidad con tu cuerpo, busca ayuda psicológica y recuerda lo que decía Edgar, Dios te hizo especial como eres con un propósito específico, con un propósito especial. Una idea con la que yo me quedo de este episodio y que me ha sorprendido, no sabía que iba a aprender eso nuevo, es cómo Dios trata a la mujer. O sea, yo siempre sé que Dios es tierno, que Dios es personal, pero he visto en este episodio cómo Dios estipuló la figura de la mujer y cómo la cuidó. De hecho, en la parte de que cuando tenía su periodo, cuidaba de que debía estar tranquila en casa, de que no tenía la obligación de ir al templo, o sea, me gusta esa parte de cómo Dios me cuida a mí y te cuida a ti, que la Biblia no es misógina, que no es machista, cuenta historias y detalles y no necesariamente eso refleja que Dios está de acuerdo con eso, sino simplemente está contando el hecho. Exacto. Finalmente quiero invitarte a que hagas de la Biblia la regla. O sea, no hagas del sentimiento, de las ideas que las redes sociales promueven, de las ideas que se promueven hoy tu regla. Haz de la palabra de Dios tu regla. Fuiste creado hombre y mujer a imagen de Dios y para gloria de Dios. Solo en Jesús podemos ser verdaderamente libres y podemos descansar en la verdad de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo podremos evaluar cada cosa que sintamos a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de nuestros sentimientos. Así o más claro.